Existen muchas dudas frente a los derechos que pueden surgir de una unión marital de hecho. Además de eso, si estos derechos se pueden extinguir en algún momento y cómo se puede demostrar también la existencia de una unión marital de hecho. Pero además de eso también surgen inquietudes sobre los derechos pensionales que pueden surgir de este tipo de relaciones, si en algún momento estos derechos también se extinguen y cómo y en qué momento se podrían reclamar. Por eso en este video vamos a resolver todas estas inquietudes y si esta información es de tu interés te invito a que te quedes hasta el final del video. La unión marital de hecho surge de la decisión libre y voluntaria de dos personas que sin contraer matrimonio deciden hacer una comunidad de vida permanente y singular. Singular significa que es una relación exclusiva, única, y no podría entonces existir convivencia simultánea en uniones maritales de hecho y por consiguiente no se reconocerían derechos civiles dentro de este tipo de relaciones. Se debe caracterizar entonces también por ese acompañamiento permanente y constante de la vida en pareja, con un principio de estabilidad y compromiso de la vida en pareja para conformar un hogar. La unión marital de hecho se puede demostrar de diferentes formas. La primera de ellas es a través de escritura pública ante notario. Y aquí hay que decir que no se trata de una simple declaración extraproceso o una declaración autenticada como la conocen la mayoría de los ciudadanos, sino que se debe levantar una escritura pública donde conste la existencia de esa unión marital de hecho y todos los derechos que puedan surgir de esa unión, como por ejemplo la existencia de la sociedad patrimonial y en caso dado si consideran necesario realizar las respectivas capitulaciones que se requieran para establecer qué bienes van a ser parte de esa sociedad patrimonial y cuáles no en caso de que estas personas ya tengan bienes de propiedad antes de iniciar esa relación. La segunda forma de acreditar o demostrar la existencia de la unión marital de hecho es por acta suscrita entre los compañeros permanentes ante un centro de conciliación legalmente constituido, es decir, que las dos personas deben de estar de acuerdo y en esa acta que se levantará en ese centro de conciliación se suscribirá el momento desde el cual esas personas decidieron iniciar con esa unión marital de hecho y con eso entonces quedará por certificado la existencia de esa unión marital. Por último, para declarar la existencia de la unión marital de hecho se puede realizar a través de sentencia judicial. Para ello entonces los interesados deben iniciar un proceso a través de su abogado ante un juez de familia y presentar las pruebas que acrediten la existencia de esa unión marital de hecho, como por ejemplo testigos, documentos, videos, fotografías que den cuenta de la existencia de esa relación con las características que ya mencionamos, de esa vida de permanencia, de apoyo mutuo y constante, de ese principio de estabilidad y de ese compromiso de la vida en pareja para conformar un hogar. Ya en el ámbito de la pensión de sobrevivientes, para declarar la existencia de esa unión marital de hecho y poder ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional en calidad de compañero o compañera permanente, se debe tener en cuenta dos etapas diferentes. Una de ellas es la etapa administrativa que se adelanta ante los fondos de pensiones, ya sea ante Colpensiones o los fondos privados. Y la otra etapa es ante las instancias judiciales, que es ante un juez laboral en caso de que sea necesario presentar una demanda. Hablando entonces de la etapa administrativa ante los fondos de pensiones, las personas pueden acreditar la existencia de esa unión marital de hecho de varias formas. La primera de ellas a través de una declaración extraproceso que haya rendido el causante previo a su muerte. Pero también puede ser una declaración del beneficiario ante notario donde manifieste desde qué fecha inició con esa convivencia con el causante y cuándo habría finalizado o si la tuvo hasta el día de su muerte. Pero además de eso también se exige la declaración de dos testigos más, una declaración ante notario también, donde den fe de que les consta de que esas dos personas convivieron en unión marital de hecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los fondos de pensiones no se quedan con esa información que le entrega el solicitante y autorizan el trámite, sino que además de eso adelantan una investigación administrativa para corroborar que esa información sea real y para ello van a citar o entrevistar a los testigos a través de una llamada o inclusive verificar con otras personas
para corroborar si efectivamente esas dos personas convivieron en el tiempo que le están manifestando. De no ser así, entonces le negarían el derecho de la pensión de sobrevivientes a esa persona que lo está solicitando. En caso dado entonces que el fondo de pensiones le niegue el derecho a la prestación a esa persona que está solicitando, entonces surge la otra instancia, que es la instancia judicial, que no es otra que presentar una demanda ante un juez laboral para que se le otorgue el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional. Y en ese proceso entonces sí sería necesario presentar otras pruebas junto con las que ya se presentaron ante el fondo de pensiones. En este caso entonces no bastaría con las declaraciones extraproceso, sino que es necesario llevar esos testigos al proceso, es decir, que declaren personalmente de lo que les consta sobre esa existencia de esa unión marital de hecho, y además de eso presentar otras pruebas, como por ejemplo fotografías, videos o documentos que puedan entonces demostrar esa convivencia que se exige para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional en calidad de compañero o compañera permanente. De otro lado, vamos a hablar entonces de los derechos que surgen a raíz de la existencia de la unión marital de hecho. Por un lado, en el ámbito civil surgen unos derechos conocidos como la sociedad patrimonial, y de otro lado, hablando de los derechos de la seguridad social integral, surge el derecho pensional, ya sea a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución pensional. En el ámbito civil, con la existencia de la unión marital de hecho, surgen unos derechos a raíz del nacimiento de la sociedad patrimonial, que nace de la conformación de esa unión marital de hecho y le otorga derechos a ambos compañeros permanentes. Esa sociedad patrimonial corresponde a que todo el patrimonio que se adquirió dentro de esa relación hace parte de los dos compañeros permanentes, y ante una eventual separación esos bienes tienen que ser liquidados y distribuidos equitativamente, es decir, en partes iguales entre los dos compañeros permanentes. ¿Cuándo nace entonces la sociedad patrimonial? Pues bien, la norma establece una presunción de derecho que establece que se presume el surgimiento de la sociedad patrimonial como mínimo en un tiempo de convivencia de 2 años. Es decir, que inicialmente se podría decir que solamente cuando esas dos personas hayan convivido 2 años tendrían derecho a los bienes adquiridos dentro de esa sociedad. Sin embargo, a raíz de unos pronunciamientos jurisprudenciales se ha establecido que efectivamente sí pueden hacer esa sociedad patrimonial antes de esos 2 años. Por lo tanto, si se demuestra que esa relación efectivamente correspondió a una unión marital de hecho, que fue de una decisión voluntaria de esas dos personas de hacer una comunidad de vida permanente y singular con todas las características que ya vimos en este video, entonces se podría declarar la existencia de esa sociedad patrimonial desde el momento mismo en que esas dos personas decidieron convivir juntas. Ahora ya sabemos entonces cuándo nace la sociedad patrimonial, pero ¿cuándo se terminaría o cuándo se extingue? La norma establece que la sociedad patrimonial se disuelve en varios momentos. Primero, cuando haya una separación de cuerpos. Segundo, cuando alguno de los compañeros permanentes fallezca por cualquier causa. Tercero, cuando alguno de ellos contraiga matrimonio con otra persona. Cuarto, por acuerdo entre los compañeros permanentes donde pongan fin a esa unión marital de hecho y por consiguiente disuelvan esa sociedad patrimonial. Y por último, por sentencia judicial. Estas situaciones es muy importante tenerlas en cuenta porque a partir de ese momento se disuelve la sociedad patrimonial. Y en este sentido también le corre un término a los compañeros permanentes para reclamar los derechos patrimoniales surgidos de esa sociedad patrimonial. Establece la norma que a partir del momento en que se disuelve la sociedad patrimonial por cualquiera de las causas que acabamos de mencionar, le corre un término de 1 año para reclamar los derechos, es decir, para presentar la demanda y declarar la unión marital de hecho y por consiguiente que se declare la existencia de esa sociedad patrimonial y se liquide para que los bienes sean divididos equitativamente. Pero si los compañeros permanentes no lo hacen dentro del año siguiente a la separación de cuerpos o a la muerte de alguno de los compañeros permanentes o cualquiera de las causas que ya mencioné en que se disuelve la sociedad patrimonial, los compañeros permanentes perderán sus derechos definitivamente y no podrán reclamarlos en ningún momento.
Por otra parte, ya hablando de la pensión de sobrevivientes, tenemos que decir que al contrario de lo que pasa con la sociedad patrimonial, los derechos pensionales no prescriben en ningún momento, lo que quiere decir que las personas lo pueden reclamar sin ningún límite, ya sea la pensión de sobrevivientes por la muerte de un afiliado o la sustitución pensional por la muerte de un pensionado. Lo que sí tendrían que acreditar dentro de esos procesos es el requisito de convivencia, que ya lo había explicado en otros videos que podrás encontrar aquí en mi canal, donde hablamos que el derecho a la pensión de sobrevivientes para el compañero o la compañera permanente, la Corte Suprema ha dicho que no se le debe exigir un tiempo mínimo de convivencia, sino que debe acreditar que efectivamente existió una unión marital de hecho con todas las características que ya he mencionado. Y por el lado de la sustitución pensional, que es la que se causa por la muerte de un pensionado, sí es necesario acreditar como mínimo un requisito de 5 años de convivencia dentro de los últimos 5 años anteriores a la muerte del causante. Antes de continuar con este video, y si esta información ha sido de tu interés, no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal para que puedas recibir información valiosa que estaré publicando semana a semana. Y además de eso, si crees que esta información le puede ayudar a otra persona, no dudes en compartírselo. Ahora vamos a hablar cómo se afectan estos derechos o si efectivamente se pueden afectar estos derechos de la sociedad patrimonial y la pensión de sobrevivientes cuando se presenta una convivencia simultánea. Hablando primeramente de la sociedad patrimonial, tenemos que decir que la sociedad patrimonial no nace a la vida jurídica si esa persona inició esa unión marital de hecho con una persona que estaba casada y no ha disuelto la sociedad conyugal. Este es el caso entonces, por ejemplo, de una persona que se fue a convivir con otra persona que estaba casada, pero esa persona no se ha divorciado y no ha disuelto esa sociedad conyugal que nació con el matrimonio. Y en ese sentido entonces, allí en esa unión marital de hecho, no nace a la vida jurídica la sociedad patrimonial y esas personas no pueden reclamar derechos patrimoniales porque la sociedad patrimonial no existe. Como segundo punto tenemos que decir con claridad que aquí la convivencia simultánea afecta directamente a la sociedad patrimonial. Por ejemplo, si dos personas están conviviendo en unión marital de hecho y una de ellas contrae matrimonio con otra persona, automáticamente se disuelve esa sociedad patrimonial, es decir, deja de existir, en el entendido que no puede coexistir dos sociedades al mismo tiempo, es decir, la sociedad patrimonial y la sociedad conyugal que nació con la ocurrencia de ese matrimonio. Y en ese sentido, la persona tendría solamente el año siguiente para reclamar sus derechos de esa sociedad patrimonial que solamente existió desde el momento que inició la unión marital de hecho hasta el momento en que se disolvió. En igual sentido, hay que afirmar que ante la convivencia simultánea entre varios compañeros permanentes, esas sociedades patrimoniales no existirían. En un eventual momento, por ejemplo, en que dos personas están conviviendo en unión marital de hecho duraron varios años, pero uno de ellos le es infiel a la otra persona y se va a convivir con otra y simultáneamente convive con ambas personas al mismo tiempo durante varios años, esas sociedades patrimoniales no pueden coexistir simultáneamente. Y en este sentido solamente la primera persona podría reclamar derechos desde el momento que inició esa unión marital de hecho hasta el momento en que existió esa infidelidad, porque desde ese momento se habría disuelto la sociedad patrimonial. Por el contrario, en la pensión de sobrevivientes y en la sustitución pensional, la convivencia simultánea no afecta el derecho a esta prestación. Ya en diferentes casos que ha estudiado la Corte Suprema de Justicia se ha dicho que en estos casos de convivencia simultánea, ambos beneficiarios o reclamantes tendrían derecho a disfrutar de esa prestación siempre y cuando se demuestre efectivamente esa convivencia con el causante, ya sea que se trate de pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado o de sustitución pensional por la muerte del pensionado. Ya sea que haya existido una convivencia simultánea entre varios compañeros permanentes o que haya existido una convivencia simultánea entre dos personas que estaban casadas y compañeros permanentes. En cualquier caso, ambos reclamantes deben demostrar el requisito de convivencia hasta el día de la muerte del causante para que se pueda configurar esa convivencia simultánea. Y en este tipo de casos entonces la prestación, ya sea la pensión de sobrevivientes
o la sustitución pensional se debe distribuir de forma equitativa entre los reclamantes. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad, pero si tienes dudas sobre este tema no dudes dejarla aquí en los comentarios. Recuerda que presto asesorías a nivel nacional a través de llamada o de videollamada. Y si requieres contratar mis servicios, en la descripción de este video vas a encontrar un link con los medios de contacto o me puedes escribir al número WhatsApp que ha aparecido durante todo este video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.